Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Soy Paco Bringas del canal Soy Católico. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un pequeño tema al que he titulado ¿Qué es la fe? Una mirada a las 5 dimensiones que la conforman. Para dar inicio con este pequeño tema, quisiera que nos pudiéramos poner bajo la intercesión amorosa de nuestra Madre María para que ella interceda por nosotros y podamos entender claramente y dar a entender claramente estas hermosas realidades. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, para empezar, hermanas y hermanos, quisiera que diéramos una leidita al numeral 166 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice así: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Podríamos pasarnos 2 horas analizando este tema tan bellísimo, pero me gustaría que nos enfocáramos un poquito, si me permiten, en la última parte del primer renglón y en el segundo rengloncito donde dice así: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Ahí nos dice claritamente. Y bueno, quisiera empezar comentándoles, este señor a quien vemos aquí, Martin Rees, es un astrónomo real de Su Majestad Británica. Este es un título importante, honorífico en el Reino Unido. Es un reconocido astrofísico y él se declara agnóstico, es decir, que confiesa que no está dispuesto a responder a la pregunta de que si Dios existe o no existe. Este científico, aun siendo agnóstico, afirma que no le parece increíble la idea de que Dios exista. Este universo está tan finamente diseñado para que puedan surgir formas de vida como la nuestra, compleja, que atribuir todo a lo que existe a la mera casualidad. Le parece al menos tan increíble como la afirmación de que existe una inteligencia que lo ha ordenado todo. Pero afirma que lo que sí le parece del todo increíble y hasta cierto punto absurdo es que si existe tal inteligencia superior, nosotros, la especie humana, estemos en condiciones de comprender sus designios. O sea, lo que este señor, este hombre, Martin Rees, dice es: ¿cómo es posible que una especie tan primitiva, parado en la tercera roca del sistema solar que circunda una de las miles de millones de estrellas, que está en uno de los miles de millones de galaxias que existen, cómo es posible que esta especie tan primitiva
venga a decir que conoce al Creador, que se comunica con el Creador. Podríamos pensar que no está del todo tan descabellado su planteamiento, pero le falta algo. ¿Y qué si Dios, el creador de todo, es quien ha tomado la iniciativa de encontrarse con nosotros? ¿Y qué si al creador de todo le ha parecido bien darse a conocer? Esa es la revelación. ¿Qué es la revelación? Pues la revelación, como podemos ver aquí, viene del griego apocalipto, que significa revelar, o de apocalipsis, que significa revelación. Revelación es quitar el velo. O sea, si nos gusta un poco más irnos a los prefijos, apo significa separar o alejar algo. Y kaliptein significa estorbar o esconder. O sea, que apocaliptein sería quitar aquello que nos estorba, quitar el velo. Si tuviéramos aquí frente a nosotros, si tú tuvieras frente a ti algo cubierto con un paño, totalmente cubierto con un velo, y no pudieras ver qué es, pues seguramente si alguien viene, toma ese velo, lo quita, pues entonces tú te ibas a poder fijar claramente qué era lo que estaba escondido ahí. No podemos ver lo que hay debajo mientras esté el velo. De pronto se levanta el velo y vemos lo que se ocultaba debajo. A Dios nadie lo ha visto nunca. Dios no es una evidencia para nadie. Este misterio al que llamamos Dios ha decidido quitar el velo. Fue una decisión propia de Dios. Así lo quiso. Le pareció bien a Dios por puro amor darse a conocer, descorrer el velo. Ser creyente es declarar que los humanos hemos sido contactados por el Creador. ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta humana a esa revelación. Dios se revela, nosotros creemos. Del lado de Dios es la revelación. Del lado del hombre es la fe. Así, fe y revelación son como dos caras de la misma moneda. Porque Dios incluso cuando se revela sigue siendo un misterio para nosotros. En el ejemplo que les puse, cuando yo destapo algo, el objeto lo puedo conocer, puedo ver cómo es, su color y todo, pero cuando Dios se revela, seguimos sin poder verlo. Nuestra experiencia de revelación no es como la experiencia de comprobar con nuestros sentidos la existencia de un objeto, porque Dios revelado sigue siendo Dios y Dios no forma parte de este mundo. Dios es un ser trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Que va más allá de todos los conocimientos, mucho más allá. No podemos jamás comprenderlo, conocerlo del todo. Entonces la revelación consiste en que Dios, sin dejar de ser Dios, se deja conocer por nosotros. Y ahora a continuación quisiera compartir con ustedes lo que llamaremos las dimensiones de la fe, para profundizar un poco más en este concepto de qué es la fe. En unas ocasiones le he preguntado a varias personas qué es la fe y cada uno de nosotros tenemos una percepción o una idea
distinta de lo que es la fe. Algunos concordamos, otros no. No estamos del todo equivocados, pero sí en algunos casos es necesario complementar ese concepto que tenemos de la fe. Entonces, la fe, por así decirlo, tiene 5 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación tiene un contenido de información. La fe cristiana nos hace capaces de afirmar ciertas cosas, como por ejemplo, que es que nosotros decimos, pues Dios es creador, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Jesús nació en Belén, María es la madre de Jesús, Jesús vivió sus años de adolescencia y juventud en Nazaret, José es el padre adoptivo de Jesús, tenemos 7 sacramentos, todo eso es lo que hemos aprendido, es contenido de información a nuestra mente. Eso es lo que llamamos la dimensión cognitiva, ¿ok? La fe supone conocer ciertas cosas, pero no el hecho de que manejemos un montón de información quiere decir que tengamos mucha fe. El hecho de que yo acepte o afirme ciertos dogmas puede ser que pueda aceptar a ojos cerrados todos los dogmas que la iglesia me enseña, pero no tengo fe. O en otro aspecto, puede ser que yo tenga ciertas batallas, ciertas luchas en comprender ciertas cosas y puedo ser una persona de fe, puedo tener una vida de fe. Entonces, la dimensión de la fe cognitiva no es cuánta información tengo yo, cuánto sé sobre esto, porque entonces la fe la dejamos en mero conocimiento. Segunda dimensión de la fe es la dimensión experiencial. Ya les he dicho que la revelación no es la entrega por parte de Dios de un paquete de información. Cuando el ser humano se pone en relación con Dios que se revela, entran en juego todos los canales que disponemos para relacionarnos con la realidad. La razón no es el único canal con el que conocemos la realidad. Los humanos tenemos emociones y sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conocemos el mundo no solamente lo que aprendemos en los libros, lo percibimos, lo vemos, lo escuchamos, lo leemos, lo sentimos. Es una dimensión experiencial. Así es como conocemos. La fe también requiere o muchas veces integra esos sentimientos, esas emociones. No quiere decir que todo el mundo, el que se emociona, el que llora, el que aplaude, el que baila, quiere decir que tiene mucha fe. No, porque podemos caer también en la idea del sentimentalismo. Los místicos en muchas ocasiones han afirmado que más allá de estas emociones, la experiencia de Dios se puede producir a otro nivel. Son experiencias parecidas a la amistad. Les pongo un ejemplo. Yo conozco a una persona, ¿verdad? Dimensión cognitiva, empiezo a saber dónde vive, a qué se dedica, quiénes son sus padres, todo. Y luego empiezan a hacer cierta, ¿cómo les puedo decir? Afecto, cariño hacia esa persona que me hace decidir que esa persona sea mi amiga. Esa es la dimensión experiencial, cuando mis sentidos empiezan ya a ser partícipes de esa relación, de ese conocimiento.
Esa es la dimensión experiencial de la fe. Podemos encontrar místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, que han escrito acerca de Dios. Esta dimensión experiencial de la fe es muy importante, pero no es la fe. Así como la dimensión cognitiva solita no es la fe, la dimensión experiencial solita no es la fe. Bueno, es muy importante, pero sabemos que nuestra Iglesia Católica, a través de los místicos, ha tenido grandes experiencias de fe. Pero la fe, que quede claro, no es sentir o experimentar algo. Vamos con la tercera dimensión de la fe. Esta tercera dimensión no es una más bien está en el centro de lo que queremos decir los cristianos cuando hablamos de fe y revelación. La revelación es Dios que sale a nuestro encuentro y la fe es abrirnos a ese encuentro con Dios. La fe es ante todo una relación personal. Dios que se propone como un tú para el creyente. En este sentido, lo más semejante a nivel humano es la amistad. Nuevamente vuelvo a insistir en esto. Dios quiere establecer una relación interpersonal. Esta relación, por ejemplo, como lo hemos dicho, tiene una dimensión cognitiva, conozco a la persona, dimensión experiencial, empiezo a agarrarle confianza y cariño y me lleva a la dimensión de encuentro. Abro mi vida a esa persona. Les voy a poner un ejemplo un poco burdo, tal vez, como la palma de nuestra mano. La dimensión cognitiva es parte de la fe, pero no es la fe. La dimensión experiencial, que es parte de la fe, pero no es la fe. La central es la dimensión de encuentro, la más importante. Jesús nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, si alguien escucha mi voz, me abre, yo entraré. Esa es la dimensión de encuentro. Cuando después de conocer ciertas verdades, tener cierta información cognitiva, después de haber experimentado ciertas sensaciones, me lleva a abrirle mi vida, a tener ese encuentro personal con Jesús, con Dios, con la Virgen Santísima. Nos abre para que no pongamos ninguna barrera a ese encuentro con Dios, ese encuentro personal. Por eso se llama dimensión de encuentro. Esta dimensión es el centro de la relación yo y tú. Y viene la siguiente dimensión que es muy importante, que es la dimensión histórica. La dimensión histórica nos dice que la fe es cultivar una relación con Dios, ya lo decíamos en la dimensión anterior. Esta amistad con Dios, que es la fe, así se llama la amistad con Dios, la fe, entre más fe tenemos, más amigos somos de Dios, requiere tiempo. Puede haber momentos importantes o de especial intensidad, pero ninguno de estos momentos por sí mismo contiene toda la relación. La fe no es lo que vamos haciendo de nuestra relación con Dios a través de la vida. Por eso, la manera más natural de expresar la fe, es la narración. Tú puedes decir cuánto tiempo pasas con un amigo es el tiempo en que lo conoces. Si tú pasas muy poco tiempo con una persona, no la conoces. Entre más tiempo pasas con esa persona, más le conoces. Esa es la dimensión histórica. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Una persona que me dice, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia, pero tengo fe.
cuestionaría. ¿A qué le está llamando fe? Porque la dimensión histórica de la fe me dice y me enseña en el Antiguo Testamento la relación que tenía Moisés con Dios, Abraham, Noé, los grandes patriarcas, la relación que en el Nuevo Testamento tuvo Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos, con la gente que lo buscaba, que lo rodeaba, en la que llegó un momento en que Jesús les dijo, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. La fe es dar tiempo a Dios. Es la dimensión histórica, el tiempo. Pero también tenemos que ver en qué parte de nuestra vida esa dimensión histórica de la fe se ha detenido. En algunas ocasiones yo he podido conocer gente que todavía tiene puesta, adultos, que todavía tienen puesta la ropa de la primera comunión, que todavía tienen puesta la ropa del bautismo. Y tú me podrás decir, ¿cómo? O sea, si ya no le viene. Me refiero a esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, pues yo soy católico, yo soy creyente porque mis papás me inculcaron, porque mis papás me bautizaron y por eso creo? Pero no ha habido una iniciativa propia de nosotros para que a raíz de ese punto histórico en el que me bautizaron, yo haya decidido por mí mismo seguir aprendiendo más sobre mi fe. Esa es la dimensión histórica de la fe también. Una fe que va creciendo a lo largo del tiempo, que me va haciendo más amigo de Dios cada vez más, porque el tiempo, entre más pasa, más me acerco, más lo conozco. Esa es la dimensión histórica. Y por último tendríamos lo que llamamos la dimensión comunitaria. Decía el Catecismo de la Iglesia Católica que la fe no es un asunto individual. Es cierto, hermanas y hermanos, que cada persona es responsable de su fe, sin duda, pero no somos nunca creyentes solitarios. O sea, así como dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nadie se da la vida a sí mismo, nadie se da la fe a sí mismo. Nosotros no podemos ser creyentes solitarios. Nuestra relación con Dios nos introduce en una red de relaciones con hombres y mujeres a los que llamamos comunidad, a los que llamamos iglesia. Yo no puedo decir que tengo fe y decir, yo tengo fe, pero aunque nunca vaya a la iglesia, aunque nunca vaya a misa, aunque nunca me confiese, yo tengo mucha fe. No es verdad, porque la fe tiene una dimensión comunitaria. El Evangelio dice, si van dos en el camino y uno se cae, el otro lo levanta. Si dos están acostados en la misma cama y uno tiene frío, pues el otro lo calienta. La dimensión comunitaria de la fe nos dice que no podemos querer crecer solos, porque solo nos podemos perder, solo nos podemos confundir. Por eso la escritura no la podemos interpretar libremente. No podemos decir yo solo tengo revelaciones, me está hablando el Espíritu Santo, me está hablando tal santo, me está diciendo. No digo que no haya revelaciones personales o privadas, sí las hay, pero deben de tener un discernimiento de alguien más. Y ese alguien más es la comunidad, en algunos casos el magisterio de la iglesia. Entonces encontramos que la fe tiene esas 5 dimensiones. En el próximo video, si Dios me permite y ustedes me permiten, quiero compartir con ustedes la fe desde el Concilio Vaticano II. Cómo se comprende la fe desde la manera en la que el magisterio de la Iglesia nos la explica. Te damos gracias, Padre bueno, por todas las bendiciones que nos concedes. Te pedimos por nuestras familias, por los que llamamos míos, a los que tú has puesto bajo nuestro encargo, para que a través de nuestras acciones y nuestras oraciones podamos ayudarlos a llegar
al conocimiento de la verdad y por supuesto a nuestra salvación. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien a todos. Soy su hermano Paco Bringas de la página Soy Católico.